Bueno, volvemos, ¿eh? Ya después vamos a seguir hablando sobre este tema claramente, a ver qué es lo que va pasando en esta comisión, el tratamiento que se le da y cuál es el avance respecto al tema. Pero por lo menos vamos ya planteando esta situación que se expuso dentro del legislativo municipal, ¿eh? Vamos de Cerrillos a Campo Quijano, porque la verdad que venimos viendo que no están muy bien las cosas, ¿eh? Recientemente nosotros habíamos contado en la información el accidente de un trabajador, también la denuncia de una concejal hablando del tema de las cuentas del ejercicio 2024, un poco raros, de la carta, de la Carta Orgánica Municipal, de la convención en realidad no se sabe nada, conciliación obligatoria recientemente, hubo paro de los empleados municipales. Bueno, hay un montón de cosas. Veamos cómo está el municipio, ¿sí? Que nos cuenten realmente los que están desde el otro lado viendo un poco la situación y que esto preocupa un poquito, vamos a decir, ¿eh? ¿Qué está pasando en Campo Quijano? Por eso vamos a hablar con el concejal mandato cumplido, el señor Gallardo, Ariel, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Gracias por la invitación. Buenas tardes. Por favor, ¿eh? Bueno, me decía que hay situaciones que, bueno, han tenido sus complicaciones dentro del municipio recientemente. Sí, como bien lo decías vos en la presentación, la semana pasada hubo una asamblea permanente de los trabajadores y por medio del gremio de ATE. Bueno, la dirección de trabajo ha pedido al municipio que llamó una conciliación obligatoria. Bueno, entraron en un impasse. Ellos ya tenían un acuerdo de 15 puntos que tenía que cumplir el municipio. De eso tan solo cumplió uno solo, que tiene que ver con el incremento para los empleados que son del servicio de recolección. Bueno, los otros incrementos no se cumplieron los otros compromisos, así que están en espera de espera. Uno de esos compromisos tiene que ver con lo que vos anunciabas también en tu presentación, que tiene que ver que no solo en Quijano, en muchos de los municipios del Valle del Lerma, está bajo la figura de asistencia social con devolución de trabajo. Trabajo negro, precario, en Quijano cobran 160.000 pesos, gente que barre en la calle, que va a cortar el pasto. Bueno, el gremio está pidiendo por estos trabajadores, aquí en el municipio desconoce como trabajadores, sino dice que una ayuda social, un incremento de 100.000. Por ejemplo, también está el caso esto también se desbordó cuando a principios de marzo el señor Ángel Vilte de la Silleta sufrió un accidente y tan solo tenía un seguro de accidente personal. Hoy tiene un amparo impuesto por la justicia provincial, lo apeló el municipio y no hizo lugar, así que hoy se tiene que hacer cargo entre la aseguradora que tomó el seguro de accidente personal y el municipio que tiene que ver con la rehabilitación y el tratamiento y la operación que se tiene que hacer este vecino de la Silleta, ¿no? Claro, no, lamentable. La verdad, el hecho nosotros lo conocemos, estuvo hablando con nosotros, salió al aire, explicó la situación. Y también la desatención del municipio en el camino, porque le quitaron este beneficio porque ya no estaba asistiendo, obviamente, estaba con esta complicación de salud. Sí, bien lo decís. Él es un albañil, vive de las changas. Era un ingreso más trabajar para el municipio. Hoy ya no puede trabajar, el municipio lo dejó abandonado. Hoy tendrá que esperar lo que vaya cumpliendo el municipio o la aseguradora, el tema del fallo del amparo. Con todo el tiempo que lleva eso, además, porque la justicia no es rápida, vamos a decir también. Seguro. Por eso entiendo que la defensa de Ángel Vilte exigió como primera estrategia el amparo. Después seguramente verá otras medidas que tomarán. Pero en definitiva, tenemos un perjudicado, un vecino de la Silleta, como ven en las imágenes, una lesión muy grave. Y también eso también le puede acarrear al municipio futuras demandas civiles y laborales. Y bueno, sigue siendo el perjudicado el vecino, el contribuyente, porque en definitiva los desaciertos de quienes gobiernan terminan afectando al contribuyente. Bueno, pero vamos con esto y además también ahora nos enteramos que se cayó el techo del área del área de la cocina del edificio municipal. Sí, el cielo raso. O sea, el cielo raso, bueno, para que tal vez algunos no se cuenten, el revoque del techo se le cayó. Bueno, esto es lamentable. ¿Nadie se lastimó? ¿Nadie fue afectado? No, hasta donde tengo entendido no hubo accidentado, pero bueno, esto es la desidia, la dejadez, y si uno ve que no puede mantener la casa, ¿qué queda para las otras cuestiones que tienen que ver con todo el municipio, que es muy amplio, la localidad de La Silleta, la localidad de Quijano, la Quebrada del Toro? Recientemente una empresa minera de Quijano hace un par de días tuvo que contratar a una empresa de servicio para ponerle la chapa al tinglado del terciario de minería de Campo Quijano. Y los responsables del mantenimiento del terciario del edificio es la municipalidad, porque recibe dinero todos los años, y el Ministerio de Educación. Tuvo que salir una empresa privada a solucionar. Ahora la situación está más grave, ¿por qué? En agosto, el 1 de agosto, se voló la chapa. Tienen las canaletas del tinglado
trancadas. La primera lluvia que hubo en el año, Sí. hace 3 semanas, bien, arruinó todo el cielo raso de las aulas internas. O sea que tienen doble gasto para el Ministerio de Educación y para el municipio que tiene que atender a esas refacciones. Claro, bueno, el municipio es el que tiene que atender porque sabemos que siempre hay del gobierno provincial, como dice usted, este aporte que se realiza y los municipios deben llevar adelante este tipo de obras que son menores dentro de todo, digamos, ¿no? Para mantenerlo. Sí, son los convenios que Sí. firma el gobierno de la provincia con los municipios. El año pasado tan solo sabemos por el informe de la Cuenta General del Ejercicio 2024, que Sí. fueron alrededor de 20 millones. Lo que no sabemos es ¿Qué se hizo? qué se hizo, en qué escuela, porque uno habla con los directivos y dice acá no vinieron a hacer casi nada. Claro, En el terciario en minería hace 2 años que no hacían nada, por eso les digo todo. claro. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde fue a parar? Claro. Y eso fue 2024, ahora habrá que ver que El 2020, el 2025, la ley 8122 o 8126, que es la ley orgánica de municipalidades, obliga a los intendentes a informar cada 3 meses la situación de tesorería y balance Sí. y el listado de alta y baja de empleados municipales. Esa lista, ese informe no llegó ni de los 3 trimestres de este año. Nunca informó el Lino Llonar. Está obligado por ley a hacer la ejecución presupuestaria parcial del primer semestre, tampoco la informó. O sea que ya estamos en diciembre. Lo único que puede, y lo que sabe desde la oposición, y que hoy nosotros lo hicimos público, que tomó conocimiento de toda la gente, es que lo que está publicado en la página de Contaduría de la provincia, que son las coparticipaciones que envía la provincia nacional y provinciales todo el año, y tan solo está la información atrasada hasta septiembre, pero bueno, hoy el intendente, días antes de salir la publicación de la actualización de la información del Ministerio de Economía en la página de Contaduría de la provincia, Sí. decía que el gobierno de la nación le estaba retaseando el dinero de coparticipación. Yo entiendo que no, porque en definitiva ya Quijano va recibiendo en coparticipación nacional, provincial y de regalías 2.800 millones de pesos. Si uno ve el presupuesto, que no tiene presupuesto Quijano, está prorrogado del 2023, porque el oficialismo no lo quiso aprobar, pero si uno se toma como referencia el presupuesto que igualmente mandó Lino Llonar y que no se terminó de aprobar, Sí. él calculaba para el 2025 Sí. casi 3.500 millones de coparticipación. Sí. O sea que le está faltando 600 millones. Claro. Y si uno hace una proyección de las 3 cuentas más importantes de coparticipación, que son alrededor de 300 millones, faltan 3 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, o sea que largamente el municipio de Quijano va a recibir más coparticipación de lo que calculaba y estimaba Lino Llonar. Entonces no puede ser la excusa de que no hay coparticipación, sino acá lo que hay una falencia en la administración y en las decisiones que toma el intendente. Claro, lo que queda en duda siempre es dónde va a parar la plata entonces, ¿no? ¿Qué es Ni lo que del está festival, pasando? ni ¿Cómo? del festival del 9 de julio se sabe ¿Tampoco se sabe nada? cuánto. A ver, bien lo Fue un sabe. éxito total, por lo menos se veía mucha gente, pero bueno, ¿dónde está la recaudación, digo, no? Por ejemplo, Sí. el de la chicha ya informaron, vos Sí, bien sabés, sí, 400 sí. millones de pesos de ganancia. Sí. Bueno, Quijano fue un mes y medio antes que el Festival de la Chicha y todavía no sabemos si el municipio perdió o ganó dinero. Bueno, qué cosas, ¿eh? Que empiecen a dejar más dudas que certezas, digo, en una gestión. Pero y además de eso, debemos decir que existe una convención que tiene que estar tratando el tema de la Carta Orgánica Municipal. ¿Qué pasa con eso? No se sabe nada. Bien, a ver, los convencionales se pusieron de acuerdo de procurar cuidar de no ser tan mediático Ajá. y de estar en tela de juicio de cada cuestión que van analizando. Es válido, esperando que esa reserva signifique trabajar tranquilo y tener la mejor carta orgánica. Lo que nosotros le planteamos es que en algún momento tienen que dar informes parciales para también ir evaluando qué tienen que hacer. Porque en definitiva, yo siempre digo, la 8126 es una ley buena para un intendente honesto que cumple todo. Claro. Hoy te daba ejemplo que Lino Llonar no cumple nada del 8126, entonces necesitamos una carta orgánica que ajuste más en las cuestiones de obligaciones y deberes también, deberes ¿no? que Sí, tengan sí. tanto el Ejecutivo como Sí. el Consejo Deliberante, Claro. porque Quijano hoy tiene mayoría de la gestión de Lino Llonar y no tiene reglamento interno, no tiene asesores legales ni contables. ¿Eso qué significa? Que hay ordenanzas que se han aprobado con los votos del oficialismo y uno las mira y no tendría ni valor legal. Ahora, ¿quién los podría ayudar? Un asesor legal. Claro. Sí. Pero esa independencia económica no la tienen, no administran por sí solos las cuentas del
del Consejo Deliberante, por darte una idea. Por ejemplo, un concejal Sí. estuvo un año reclamándole al intendente que le pague las asignaciones familiares. Ajá. O sea que si el Consejo Deliberante Claro. hubiese tenido su contador que liquide y lleve sus propias cuentas, Sí. el reclamo sería del concejal al presidente. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, pero ¿cómo no va a pagar las asignaciones? Y digo, yo creo haber escuchado decir en algunas oportunidades que tenían las cuentas en orden. Bueno, eso es lo que desde la oposición nosotros planteamos. Cuando uno tiene en orden las cuentas, les debe ser más sencillo. Claro. eh, Hacer rendiciones inclusive, ¿no? Claro. Sería sencillísimo. Yo fui concejal en el periodo de Foloni. Sí. Foloni tiene, Fiscalía de Delito Económico lo está investigando Sí. aún por denuncias que hemos radicado por supuesta comisión de delito. Ajá. Lino Llonar contesta nada. Foloni por lo menos contestaba algo. Ah. Con eso te O resumo peor, todo. o sea, tan peor que antes, digamos. En acceso a la información pública, sí. Claro. Porque, a ver, uno cuando va a Fiscalía va con documentación que avale o un indicio que ratifique lo que uno sospecha. Sí. Después será la justicia quien evalúe si efectivamente se cometió delito o no y si se debe imputar a alguien o no. Pero si no tenés acceso a la información, uno tampoco va a ir a la Fiscalía a denunciar un rumor. No, claro, por supuesto. A mí me contaron, a mí me dijeron. Sí, sí, sí. Bueno, esto se hace difícil. Si la provincia y el municipio no te permite acceder a la información... No, bueno, y si tiene mayoría en el Consejo Deliberante, se esconden las cosas, la oposición, ¿cuánto es? ¿Una sola concejal de la oposición? Sí, una sola concejal de la oposición, que es la concejal de la Unión Cívica Complicado, Radical. o sea, la única que debe pedir algún tipo de informe y se lo rechazan. Cuando lo piden, se los rechaza el Consejo. Y los poquitos que aprobaron, Lino no los contestó. Bah, ahí está. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, así entonces cualquiera gobierna, digo, fácil, Eso de alguna manera. Sí, y por eso nosotros de la Unión Cívica Radical hemos planteado que la Carta Orgánica debe tener herramientas que permitan y aseguren y garanticen el control del funcionamiento del Consejo Deliberante y del Legislativo. Entendemos que se deben incorporar más figuras de mal desempeño. Está bien, sí. Porque la justicia investiga los delitos, pero va lento. Eso lo sabemos en Salta. Sí. Entonces, le tienen que dar al poder político una herramienta más. ¿Cuál es? La figura del mal desempeño, que puede permitir una investigación dentro del ámbito legislativo sobre cualquier hecho irregular que pueda generar desde un intendente, desde los concejales o del futuro, cuando Quijano tenga la posibilidad de tener un juez de falta, cuando tenga la posibilidad de tener un defensor del pueblo, cuando tenga la posibilidad de tener otros órganos de control. Claro. Pero si no incorporamos figuras, tipificamos la figura de mal desempeño, seguimos teniendo un Estado que no se permite el control. No, bueno, y además después llega cualquiera, ponen a dedo, por ahí sin formación inclusive, van a cumplir el paso del tiempo, digo, en una banca, cubriendo tal vez, siendo, en este caso, obsecuente con el oficialismo mismo, no tienen responsabilidad, porque claro, nada le cabe, ¿no? Como peso, digamos, si hago mal algo, va a estar este cuestionamiento, por lo menos no. Como no existe hoy, entonces cualquiera que tenga esa función mañana podría hacer las cosas bien, o más o menos bien, o mal. Y no importa, pasa. Seguro. Uno de los primeros incisos del artículo 69, que son las obligaciones del intendente, en la 81-26, es que el intendente tiene la obligación de enviar al Consejo Deliberante toda ordenanza, resolución o decreto que firme el intendente. Sí. Así como tendría la obligación de publicarlos. Claro. Pero tiene la obligación de enviárselo al Consejo. Lino Llonar nunca envió nada. Es más, me estoy enterando por los empleados municipales que ya está funcionando la Dirección de Protección Civil. Ah, sí. Bien, el Consejo formalmente no está ni enterada. O sea que, y si la creó, uno se pregunta, ¿y cuál es la función? Claro. O sea que debe haber un decreto, una resolución firmada por el intendente que diga cuál es la función, porque si no diríamos, ¿para qué creamos estructura? Claro, y quién está a cargo, y si hay que pagarlo o no, si nueva gente, no sé, un montón de cosas, ¿no? ¿Cuál es su obligación? También, la obligación, exactamente. Porque en definitiva, el vecino, el intendente podrá armar nuevas estructuras. La pregunta es, ¿qué atiende cada estructura? ¿Qué obligación tiene? Para que el vecino después sepa, ¿a quién le voy a reclamar las multas de tránsito? ¿A la Dirección de Turismo o a la Dirección de Tránsito? Bueno, debe estar especificado a qué funcionario le toca tal obligación. ¿Cómo se llama esta área nueva? Protección Civil, me estaban diciendo que se llama. Uno presume por el título que tendrá que ser un cúmulo vinculado a tránsito o a otras áreas, pero estamos hablando del supongo.
Claro. Cuando la Nadie sabe lógica nada. y lo que establece uno de los primeros incisos, no recuerdo si el 1 o el 3 Ajá. del artículo 66, que son las obligaciones y deberes del intendente, Sí. es de informarle al intendente, al Consejo Deliberante todo lo que firma. Por supuesto, bueno, vamos a analizar esto también, porque tendrá mucho que ver, digo, con este tema de protección civil, infiero yo, esta Drogar de atención humana, no sé. no sé, el medio ambiente, digo, el cuidado, digo, la quema de pastizal, entonces se armará algún trabajo, alguna cuadrilla, algo de eso. De todas maneras, si es así, ¿quién está a cargo? ¿Cuál es el presupuesto que se dispone? ¿No? Un montón de cosas. Claro. ¿Qué personal se incorpora nuevo? ¿No? ¿Está formado? ¿No está formado? ¿De qué manera van a trabajar? ¿Dónde funciona? ¿Tiene oficina? ¿No tiene? ¿Está dentro de la municipalidad? Eso hay un montón de cosas que saber. Exacto, tenés 100% de razón en las inquietudes y las dudas que tenés, es la misma que tengo yo y la misma que debe tener cualquier vecino de Campo Quijano. Claro, ¿de dónde salen los fondos para crear nuevas direcciones o nuevas áreas también, ¿no? ¿Qué pasa con la silleta? ¿Cómo está? Porque nosotros recibimos bastantes mensajes de que está bastante desatendido, micros basurales, bueno, situaciones así complejas. Sí, el reclamo constante de los vecinos de la Silleta es real, cierto. No ha podido esta gestión solucionar el problema de los vecinos de la Silleta, no ha podido llegar a fondo con las soluciones y poder activar y tener un municipio con... A ver, los empleados hace 2 semanas me decían, Ariel, nos quieren mandar macheteros y no tenemos machete. Claro. Entonces así ya es difícil. Bueno, cuadrilla de protección civil, si hablamos, ¿no? Del tema de un poco relacionado a esto de atender las quemas de pastizal y demás, vos necesitas elementos de protección y son importantes, ¿no? Y acá decimos, no tenemos ni un machete. Bueno, y en las actas de reclamo de ATE está que el intendente cumpla con darle el uniforme, la ropa, los EPP a los empleados de la delegación. No entiendo, cómo creamos áreas nuevas, donde tenemos que tener contemplado todo esto que decíamos recién, y lo que está hoy no tenga los recursos necesarios, ni un machete, ni vestimenta acorde tampoco. Tal cual, la lógica que uno diría, che, si no tengo los recursos, no la creo y claro, sigo solucionando con lo pongo que hay. donde están necesitando hoy, claro, claramente. O de última, si se ha creado una nueva área que no signifique más empleados nuevos, por lo menos que nos explique cómo es la nueva reestructuración. Sí, está bien. Bueno, ¿qué temas? Bueno, estas cuestiones que está bueno conocerlas, saber un poco de fondo qué es lo que está sucediendo en el camino, en este caso con Campo Quijano, que hemos recibido varias consultas respecto al tema, algunos aportes también, diciendo está pasando esto, sucede, bueno, este caso del empleado municipal, no es empleado municipal. No es empleado, como este señor que sufrió el accidente. Ángel hace trabajo comunitario y por cuando recibe una... Es lo que declaró, es lo que presentó el municipio cuando tuvo la oportunidad de hacer el descargo en el amparo que falló la justicia. Ajá. O sea, la misma municipalidad, el mismo representante legal fue quien dijo no es empleado nuestro. O sea, no es un invento nuestro, no es un invento de Ángel, sino que en el mismo fallo del amparo ahí está el detalle, la descripción de qué fue lo que dijo la municipalidad. No es empleado. Si es ayuda, ¿qué es ayuda social? ¿Figuran como ayuda social? Sí, figuran como ayuda social. Si es ayuda social, ¿no deberían entonces de cumplir horarios, ni ningún tipo de retribución? Si es una ayuda social. Entiendo yo que las ayudas sociales son, bueno, si no te damos dinero para pagar la luz por de repente, o no sé, una asistencia este mes, bueno, en mercadería, remedios, no sé, esa es la ayuda social. Claro. Entonces, si acá estamos dando dinero mensualmente y le estamos pidiendo que devuelvan con trabajo, ¿qué ayudas sociales? Porque van de lunes a viernes, son 6 horas, en otro caso son 5. Sin vestimenta, sin protección de trabajo, ¿y por lo general qué hace esta gente? La mayoría de las mujeres barren las calles, los hombres están encargados muchas veces de la construcción, de la cuestión del desmalezamiento, de recoger el escombro. O sea, toda la tarea que usted ve en la calle, que ve el vecino en la Silleta en Quijano, la hacen muchos de estos empleados por hora en negro. Y yo lamento decir, no es el único municipio. Y en buena hora me alegra, gratamente me pongo contento que ATE haya asumido un compromiso de decir vamos a defender a este trabajador y vamos a pedir en el reclamo 100.000 pesos más porque cobran 160. Después de las elecciones cobraban 100 o 90. O sea que tampoco estamos diciendo que cobran 160 desde el 1 de enero. No, claro. ¿Cuántos son las personas con estas Bien. condiciones? Ese número exacto ¿Tampoco está? no lo tiene, porque te decía que cada trimestralmente ellos deberían de informar el alta y baja de las personas, nunca informó Lino Llonar. Sí en una exposición que fue
El Consejo lo citó a varios funcionarios del Ejecutivo y uno de esos fue la directora de Recursos Humanos. La directora dijo ahí que son 380 empleados que tiene el municipio. A ver, 280 empleados. Sí. O sea, 40 más de lo que ya tenía Lino Llonar. Foloni. Sí. O sea, 40 más de personal de lo que ya tenía Carlos Foloni cuando se fue. Sí. Que para nada se acerca al número que describió Lino Llonar en el proyecto de presupuesto 2025, que vuelvo a decir que no se aprobó, pero que ahí también decía qué cantidad de personal iba a tener. ¿Cuánto tenía? Ahí tenía 30 menos. Ajá. Si mi memoria no me falla, era 30 menos, pero vuelvo a decir, sigue siendo un número superior a lo que ya tenía Foloni cuando se fue. Uno esperaría, si hay más gente, será para mantener los servicios de buena manera, para que el contribuyente se sienta retribuido por lo que hace y se anime a seguir pagando. Claro, por supuesto. Pero bueno, los reclamos en las silletas son inmensos, inmensurables. Los reclamos en Quijano también son inmensurables. Los microbasurales que existen en Quijano, los más grandes, los creó el mismo municipio, como el caso pasó con en el dique, que yo tuve que presentar una nota intimando que iba a radicar denuncia penal si no tomaban alguna tarea y pidiendo información sobre la condición ambiental, tanto del predio de compostaje de Arley como el predio de compostaje que estaba haciendo el municipio detrás del dique. Bueno, menos mal, parece que tomaron nota y a la menos de la semana ya estaban todos limpiando. Claro. Pero vuelvo a decir, es el municipio. Bueno, un montón de cosas para ver en Quijano. No todo es solamente la feria de artesanos del domingo. No y que aún lo tenemos molesto a los artesanos. ¿Por qué? Y a ver, Foloni lo llamó predio de artesanos. Sí. Y no lo terminó la obra como estaban. Bueno, nunca vimos el proyecto técnico, pero el proyecto que presentaban en las redes de prensa no se parece nada. Buah. Lino pidió más plata para completar los baños, para hacer el pozo, para poner el techo y la iluminación, y lo llamó patio de comida. Sí, ¿se hizo? Se amplió. No sabemos si el proyecto técnico corresponde a eso, pero no funciona un patio de comida. Lo único que sirvió ese patio de comida es para hacer casi un mes de festivales los sábados de la noche, o coincidencia con muchos shows de artistas. Me pregunto yo quién los pagaba, pero está bien, para promover, vale. Bueno. Solo que la única persona que entregaba presentes, regalos, era su esposa, quien era candidata convencional municipal. Bueno, ok. Entonces eran festivales nocturnos para promover la candidatura de la esposa del intendente. Claro, ¿qué temas? Porque no prosigue, porque ahí cortó. Claro, terminó la elección, ya no hay más. Bueno, con la plata tuya. Con la Exactamente. Tuya, la tuya, la nuestra, vamos a hacer de todos. Qué cosas, La que uno se va enterando de a poco, Bueno, pobres los artesanos, digo, porque un poco manoseados de alguna forma también, ¿no? En nombre de haciendo cosas que después no tienen continuidad encima. Hoy ese playón tan solo se lo usó el 9 de julio, porque bien conoces Quijano, el 9 de julio caen todos los vendedores ambulantes de todo el Valle del Lerma. Bueno, se lo usa ahí, se lo usó en la Pachamama, y seguramente se lo usará en la fiesta de la tradición. Pero estamos diciendo desde el 11 de mayo hasta el 11 de noviembre, 3 veces. Después, nunca más. Nunca más. Bueno, qué lástima, porque digo, si es un predio que se puede utilizar justamente para promover el movimiento, lástima que no se lo use. Lo que pasa es que son decisiones desacertadas. Por eso terminan el sector de los artesanos y los feriantes de la zona franca de Quijano desalentado a querer ir a ese lugar. Claro, se entiende. Bueno, gracias por venir, gracias por contar un poco la realidad de Quijano. Gracias a vos, Andrea, por la invitación y un saludo a toda la audiencia.